Guarda silencio, papá, que llevo clase. Buenos días, bienvenida, Patricia. Buenos días, profe. Ya vamos a arrancar en breve. Vamos a esperar que se incorporen sus demás compañeros antes de iniciar. Si me hace el favor de pasar el enlace o compartirlo a sus demás compañeros para que se integren, por favor. O recordarles, si me hace ese favor. Muy buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar en razón del tiempo. Para este día vamos a tener una agenda bastante diferente, ya que estaremos realizando lo que es una práctica en un simulador virtual de los contenidos que vamos a estar abordando. Así que primeramente tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Así también siempre deseando buena salud para ustedes y su familia. Para este día vamos a estar desarrollando lo que son los primeros puntos de la agenda de trabajo semanal, en la cual están contenidos los 5 puntos a desarrollar para esta semana. Tenemos lo que es el primer punto, que es saludo y bienvenida. El segundo punto de agenda, que es el desarrollo del contenido, compuestos químicos y electrones de valencia. El tercer punto, ejemplificación del contenido. Veremos unos ejemplos a detalle de cómo aplicar procedimientos para poder encontrar electrones de valencia, así también la relación de electrones de valencia con la formación de compuestos químicos. Así también desarrollaremos lo que es el punto 4, pero en la próxima sesión, el cual consistirá en una trivia educativa. Vamos a cambiar en cierta forma la dinámica, el proceso en la siguiente sesión. Vamos a realizar esta trivia que consiste en un test de opción múltiple para ir comprendiendo lo que son los tipos de compuestos químicos. Y el último punto, que es retroalimentación y cierre. Así que con estos 5 puntos vamos a estar trabajando durante la semana en el desarrollo de las actividades dentro de las sesiones virtuales. Así que les voy a pedir por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal y luego de hacerlo me confirmen en el chat, por favor, para dar paso a lo que es el desarrollo del contenido. Para quienes se van integrando a la sesión virtual, pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a estar trabajando en las 2 sesiones virtuales.
Muy bien, muchas gracias a quienes van confirmando de que anotamos la agenda de trabajo. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Muy bien, muchas gracias por confirmar a quienes lo estamos haciendo en el chat. Muy bien, ya tenemos una cantidad suficiente para dar paso al siguiente punto. Si en dado caso ocurriese de que no hemos anotado algún punto de agenda, no se preocupen que luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que podamos realizarlo. Así que vamos a pasar al punto 2, al desarrollo del contenido, compuestos químicos y electrones de valencia. Bueno, antes de iniciar y arrancar con lo que es el tema, debemos de comprender de que dentro de los compuestos químicos y así también dentro de la estructura de las sustancias de cualquier materia se encuentran electrones. Como sabemos, a partir de la física, nos dice de que la materia a nivel subatómico está hecho de partículas diminutas, que son los electrones, protones y neutrones. Pues a partir de esa teoría atómica se da lo que es el enlace a lo que es a la conformación de compuestos químicos. Así como en la formación del H2O, que bebemos cotidianamente, que es el agua, todas esas sustancias están enlazadas a través de procesos químicos que derivan de electrones. Y como sabemos, los electrones tienen carga negativa y tienen la denominación de valencia. Pero para comprender cómo funciona esto, lo de los enlaces y así también los electrones de valencia, primeramente debemos de manejar lo que son las definiciones de un enlace químico. Y cuando hablamos de un enlace químico, primeramente debemos de comprender de que un enlace, como bien dice la palabra, se encuentran unidos dos o más elementos. Y en este sentido, lo que se encuentra unido en el área de la química son elementos periódicos. Así como para la formación de agua necesitamos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, cualquier materia, cualquier material, incluso nosotros, nuestro cuerpo humano, está conformado y así también unido a través de estos enlaces. Y lo interesante de estos enlaces, que a pesar de que mantienen unidos lo que son los elementos periódicos, también forman lo que son especies diferenciadas. ¿Qué significa especies diferenciadas? Nuevas sustancias, como por ejemplo, tenemos los dos átomos de hidrógeno y el un átomo de oxígeno, y nos va a dar una molécula que es el H2O, que es una sustancia totalmente diferente y de distinta naturaleza a cualquier otra molécula, como lo puede ser el NH3, que es la molécula del amoníaco. Y de esa forma, el enlace químico nos permite generar estas fuerzas para mantener de una forma estable, sostenible a la sustancia química en el tiempo. Así claramente vemos en el ejemplo cotidiano del agua, la cual incluso hasta almacenamos en recipientes y se mantiene estable ya que no se pierde lo que es el agua debido a factores externos, y de esa manera vemos claramente de que el enlace permite mantener el agua dentro de los sistemas que utilizamos para almacenarla. Así también podemos decir de que un enlace químico lleva consigo lo que es energía. Ya veremos más adelante en el simulador de que la energía, la luz, cumple un factor importante dentro de los enlaces químicos, ya que a partir de la energía se pueden producir lo que son iones. Y cuando hablamos de iones, tenemos dos tipos. Están los iones positivos, que son los cátodos, y los iones negativos, que son los ánodos. Y cada uno respectivamente se enlaza a lo que es a otro elemento atómico y de esa forma generan la suficiente intensidad para que puedan interaccionar entre sí y puedan formar un producto químico.
en este caso, y regresando al ejemplo del agua, para formar la molécula de H2O. Así también podemos mencionar otros aspectos importantes dentro de los enlaces químicos, como son los cambios químicos. Todo proceso químico se estructura en una ecuación y esa ecuación es la representación de una reacción química. ¿Y qué sucede con el cambio químico? De que el producto generado a partir del cambio de los reactivos, así como la interacción del H2 y el oxígeno para formar la molécula de agua, H2O, se va a producir energía. Y en ese proceso de producción de energía van a reaccionar lo que son los dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno, para poder generar lo que es el enlace químico y de esa forma mantenerse estables en el tiempo y poder producir lo que es ese producto que para nosotros es vital para nuestra vida. Y de esta forma podemos definir de forma general lo que es un enlace químico. Los enlaces químicos son lo más primordial e importante en la vida del ser humano y así también del universo, porque definen la conformación de toda la materia, todas las cosas que están a nuestro alrededor, incluso nosotros, que estamos compuestos de un 70% de H2O agua, estamos unidos a través de estos enlaces químicos. Los enlaces químicos, por decirlo de otra forma, son el santo grial o la máxima expresión que hay dentro del área de la química. Así como la gravedad lo es para la física, el enlace químico lo es para la química. También podemos mencionar de que un enlace químico está categorizado en diferentes tipos y esos tipos nos dan las unidades estructurales de la materia, cómo se forma la materia a partir de estas unidades en específico. Y tenemos lo que son 3 tipos de enlace químico. Tenemos el primer tipo de enlace que es el enlace a través de iones. ¿Qué significa y cómo se produce ese enlace a través de iones? Puede ser a través de un enlace iónico o un enlace metálico. ¿Qué sucede en el enlace iónico? Sucede de que la unión entre los átomos es a partir del ánodo y el cátodo. ¿Qué significa? A partir de la diferencia de carga eléctrica. Un átomo tiene un dominio de protones y el otro átomo tiene un dominio de electrones. Y de esa forma, como sabemos la ley de cargas, polos diferentes se atraen. Y acá pasa lo mismo, pero a nivel de los átomos. Tenemos acá un ejemplo de lo que es el litio más el flúor. El litio pierde lo que es un electrón y se lo cede al flúor y el flúor tiene un dominio de la carga negativa por encima del litio. ¿Y qué sucede? De que se va a generar una fuerza de atracción entre flúor y litio que va a ser directamente proporcional al valor de las cargas. Y de esa manera se va a producir el enlace químico. Acá tenemos la representación también de otros compuestos iónicos como lo es el cloruro de sodio, que es la sal común que se mantiene y así también se enlaza a través de este tipo de iones. Tenemos el sodio que tiene ion positivo y el cloro que tiene ion negativo. ¿Y qué pasa? Se unen a través de la diferencia de carga y generan lo que es la molécula, que es esta representación tridimensional por medio de esta figura de la sal. Imagínense cómo es la sal, así la podemos representar a nivel microscópico, cómo se unen a través de cargas eléctricas. Así también tenemos lo que es el enlace metálico, que es un enlace de diferente naturaleza a lo que es al compuesto iónico producido a través de elementos de una misma familia. En el caso del enlace metálico, es el enlace más fuerte que existe en la naturaleza. Por eso el hierro, el cobre, el oro, el bronce son materiales súper duros, súper fuertes y perdurables en el tiempo, porque estos enlaces mantienen unidos a los aniones y los cationes de lo que es el material metálico y de esa forma estos enlaces se mantienen de forma aislada. Sin importar que rompamos lo que es una parte del material, siempre va a ir ahí lo que es el enlace metálico y de esa forma hace su naturaleza, una naturaleza fuerte y perdurable en el tiempo. Acá tenemos una representación de lo que es el Fe, que es el hierro. Tenemos cómo se materializa a través de sus iones
y así también su estructura. Vemos claramente en la forma tridimensional cómo está compuesto a nivel de iones y cationes, y eso hace su naturaleza que sea duro en el caso de este material que es el hierro. Así también tenemos el otro tipo de enlace que es a nivel atómico. A nivel atómico ocurren enlaces covalentes para poder formar sea sustancias covalentes atómicas, que es esta parte de la categoría que tenemos, por ejemplo, el grafito, el diamante, el óxido de silicio, los cuales se mantienen unidos a través de enlaces simples, a través de un elemento atómico y otro elemento periódico, como es el óxido de silicio, 2 átomos de oxígeno y un átomo de silicio. En el caso de grafito se mantiene unido a través de enlaces de carbono y a través de ello se mantiene lo que es este nivel de enlace covalente. Así también tenemos el otro tipo de enlace covalente que es el molecular. En el molecular hablamos ya de a nivel macroscópico, en el cual hablamos de las grandes sustancias, como por ejemplo el H2O, que es el agua común, es debido a un enlace covalente molecular. ¿Por qué? Porque se enlaza lo que es el 2-hidrógeno con el oxígeno a través de los electrones de valencia que se encuentran en la última capa de cada elemento periódico. Así también tenemos lo que es el amoníaco, el NH3, el metano, el CH4, el dióxido de carbono, el CO2 y lo que es el nitrógeno, que es el N2, que todos son debidos a este tipo de enlace covalente. También tenemos lo que es el enlace molecular, que es el enlace que se encuentra a un nivel mayor de tamaño o a un nivel más macro. ¿Qué sucede con este enlace molecular? Que se une a través de enlaces intermoleculares, a través de fuerzas que se les denomina fuerzas de Van der Waals, las cuales son producidas por el enlace del hidrógeno. El hidrógeno se enlaza con otros elementos atómicos, por ejemplo, para formar lo que es elementos orgánicos, como lo puede ser el CH4, que son moléculas de metano. ¿Qué sucede con ese gas metano? De que para que se produzca es debido a enlaces intermoleculares de los átomos de hidrógeno que lo componen y asimismo también de las fuerzas de Van der Waals. Y de esa forma podemos categorizar y así también comprender de que toda la estructura de la materia, la estructura básica de la materia, se conforma a través de estas unidades estructurales, tanto a nivel de iones, a nivel de átomos y a nivel molecular. Bueno, ahora vamos a abordar una ejemplificación de cómo calcular los electrones de valencia de un elemento periódico. En este caso tenemos lo que es el elemento hidrógeno. Ese elemento periódico vamos a abordar. Y tenemos lo que es el valor de Z. Si vemos claramente, la letra Z representa la cantidad de electrones que tiene el nitrógeno. Y el nitrógeno tiene 7 electrones. Ahora bien, como primer paso, debemos de generar una configuración electrónica del nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar a través de este diagrama, que es el diagrama de Miller, lo cual nos dice de que se representa a través de los 7 niveles que contiene la tabla periódica y así también cada capa energética. Tenemos el 1s2, en el cual podemos encontrar únicamente 2 electrones, el 2p6, que también podemos encontrar en ese nivel, P 6 electrones, en el D 10 electrones y en el F 14 electrones. Y cada número va a ir de forma diagonal. Vamos a realizar el conteo de los electrones hasta alcanzar el número Z. Y como Z vale 7, para poder generar la configuración electrónica, vamos a ir contando de forma diagonal, como indican las flechas que se encuentran en celeste. Y vamos a comenzar con el primer nivel, el 1s2. ¿Cuántos electrones tenemos en ese nivel? 2. Por tanto, ya tenemos 2 de los 7 electrones. Pasamos al siguiente nivel, al 2s2. ¿Cuántos electrones permite este nivel? Permite 2. Por tanto, sumamos los 2 electrones del 2s2 más los 2 electrones del 1s2 y se nos hacen 4 electrones. Ahora vamos al 2p6. Como necesitamos únicamente lo que son 3 electrones para llegar a los 7, que vale Z, solo vamos a tomar del P6 3 electrones.
Y por tanto, nos quedará de la siguiente forma la configuración electrónica. 1s2, 2s2 y 2p3, como lo vemos acá claramente ya representado. Y ahora que ya tenemos lo que es la configuración electrónica del nitrógeno, representado a través de sus niveles de energía y cantidad de electrones, vamos a tomar los últimos dos niveles de la configuración total, que son el 2s2 y el 2p3. Con esos dos últimos niveles vamos a trabajar los electrones de valencia. Los movemos y los desplazamos al siguiente procedimiento y vamos a contar lo que son los electrones, que son los números que se encuentran en la parte superior de cada elemento. Y contamos 3 más 2 del 2s2 nos dará lo que son 5. Y ese 5 es el valor de los electrones de valencia. Y de esta forma hemos determinado lo que son la cantidad de electrones de valencia del elemento hidrógeno ya a nivel de enlace químico. ¿Qué significan esos 5 electrones de valencia? De que con esos 5 se van a enlazar otros elementos atómicos. También cabe aclarar de que esta es otra representación de la representación de los electrones de valencia. Ponemos lo que es el símbolo del elemento periódico, como en este caso es del nitrógeno, colocamos la N mayúscula y colocamos a través de puntos lo que son los 5 electrones. Colocamos 2 en la parte superior, 1 y 1 en la parte lateral de cada extremo y una parte en el inferior. Y de esta forma ya tenemos lo que son 2 y 1, 3, y los otros 2 puntos hacen los 5 electrones de valencia. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la ejemplificación de cómo encontrar los electrones de valencia dentro de un proceso químico. ¿Alguna duda? Pregunta referente al ejercicio para aclarar. Profe, en el chat le han escrito una persona que no entendió una parte. Muy bien, si me dice cuál parte para hacer la aclaración, por favor. Si en la parte de configuración electrónica, del diagrama, o encontrar a partir de los últimos niveles de energía los electrones de valencia. Muy bien, nos plantea de que no entendió la parte de los niveles. Muy bien, en el caso del diagrama. Vamos a ir entonces al diagrama. El diagrama está estructurado a partir de los periodos que se encuentran en la tabla periódica, que son 7, son estos 7 números. Y cada número tiene lo que es un número con una letra y cantidad de electrones. En el caso del nivel 1, únicamente tenemos el 1s2. En el nivel 2 tenemos el 2s2 y el 2p6 y así sucesivamente. Pero al momento de generar la configuración electrónica, y acá viene lo importante, vamos a ir contando los electrones, que son los numeritos que se encuentran en la parte superior de la letra, de forma diagonal, así como están ordenados en la flecha. Así los vamos a ir contando. Y como tenemos un valor de Z es igual a 7 electrones del nitrógeno, vamos a ir contando esos números de la parte superior hasta llegar a los 7 de Z. Y empezamos con 1s2. Como tenemos 2 del 1s, lo sumamos con el 2 del 2s y se nos hacen 4 electrones. Y luego vamos a sumar esos 4 electrones con la cantidad que necesitamos de 2p6, ya que P nos da una cantidad de 6 electrones. Pero como necesitamos únicamente 3 para llegar a 7, porque ya tenemos 4 electrones del 1s2 y 2s2, agarramos únicamente esos 3 electrones de P. Y nos va a quedar 2p3. Y al momento de hacer la configuración, lo vamos a ordenar de esa forma. 1s2, 2s2 y 2p3. Como está de esta manera, y luego que lo tenemos representado de esta manera, ya pasamos ya a lo que es al cálculo de los electrones de valencia. Y para hacerlo solo vamos a tomar los últimos dos números, 2s2 y 2p3. Este procedimiento lo vamos a realizar siempre en todos los ejercicios. Siempre vamos a tomar los últimos dos niveles. Y pasamos a lo que es al cálculo de los últimos niveles de energía. Y para encontrar los electrones de valencia, únicamente sumamos los números del 2s2 más el número del 2p3. 3 más 2 nos dará, por ende,
5 electrones de valencia. Y de esta forma lo representamos, colocamos el 5 y entre paréntesis una E y una V minúscula, y en la parte superior de esas letras colocamos un símbolo negativo que representa lo que es electrón de valencia. Así que no sé si hay alguna otra duda, pregunta referente a la ejemplificación, al diagrama de Miller, así también a la parte de configuración electrónica, ya que son ejercicios que vendrán en las consiguientes guías. Bien, si no hay más dudas, preguntas referentes a los procedimientos, a la clase en sí, al contenido abordado o a la ejemplificación de los electrones de valencia. Como les mencionaba, la clave está en encontrar los electrones de valencia a partir de la configuración electrónica. Debemos de observar claramente el valor de Z y a partir de Z vamos a ir con lo que es el diagrama, calculando lo que es la configuración electrónica, hasta obtener ya propiamente ya los niveles de la última capa electrónica y así encontrar lo que son los electrones de valencia. Muy bien, me plantean con respecto a los niveles de energía, vamos a realizar de nuevo la retroalimentación. Vamos a comenzar desde el primer paso. Bueno, primero, el valor de Z ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios. Y Z significa la cantidad de electrones que tiene el elemento periódico. En este caso, como es el nitrógeno va a tener un valor de Z igual a 7. Y vamos a comenzar a generar la configuración electrónica de Z. Y para hacerlo, vamos a emplear el diagrama. Y el diagrama funciona de la siguiente forma. Como vemos, esas flechas en color celeste enlazan y van de forma diagonal. Y de esa manera vamos a ir contando esos números que se encuentran en la parte superior de la letra hasta llegar al valor de Z, que es de 7. Y vamos a empezar con el primer nivel, que se encuentra 1s2. Como S2 tiene el 2, que indica la cantidad de electrones máximos que podemos encontrar en esta capa electrónica, tomamos esos 2 y luego los vamos a ir sumando con el siguiente nivel, que es el 2s2, que es la siguiente flecha que sigue. Y sumamos 2 electrones del 2s2 más los 2 electrones del 1s2, se nos hacen 4 electrones. Y como necesitamos 3 electrones para llegar al valor de Z, vamos a tomar del siguiente nivel y capa, que es el 2p6, únicamente 3 de los 6 electrones que los posibilita este nivel de energía. Y por tanto nos quedará de la siguiente forma la configuración electrónica. Nos quedará 1s2, 2s2 y 2p3, así como está representado de esta forma. Y ahora que ya tenemos lo que es la configuración electrónica, vamos a tomar los últimos dos números, el 2s2 y el 2p3, para poder encontrar los electrones de valencia. Los movemos al siguiente procedimiento y ahora solo se suma lo que es el 2 del 2s más el 3 del 2p, sumamos 3 y 2, nos da por tanto 5 electrones de valencia. Y ese es el valor respectivo de los electrones de valencia y hasta allí llega el procedimiento. Pero también tenemos esta estructura, como les mencionaba, que también es una representación de la respuesta, en la cual solo colocamos el símbolo del elemento periódico, en este caso es el nitrógeno, colocamos el N mayúscula y colocamos alrededor lo que son puntos que van a representar los electrones de valencia. Como tenemos lo que es lleno los 4 extremos del N, colocamos en un extremo lo que es un punto más, para que de esta forma tengamos 2 y 1, 3, más estos 2 puntos se nos hacen 5. Y tenemos la representación de los 5 electrones de valencia del nitrógeno. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ahora sí me di a entender, si no hay más dudas referentes a la configuración electrónica. ¿Alguna otra duda, pregunta?
para que la hagan saber o plantear para hacer la respectiva aclaración. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, vamos a llegar entonces hasta acá con el desarrollo del contenido sobre los electrones de valencia y configuración electrónica y nos vamos a quedar con actividad práctica. La actividad práctica es abierta, depende de cada uno realizarla. Si usted realiza la actividad práctica en el simulador, automáticamente va a ganar puntos adicionales, tanto sea para la nota de examen o también para la nota de la guía semanal. Así que en el grupo de WhatsApp les voy a facilitar la información de lo que vamos a realizar como actividad práctica para poder llevar a cabo ese proceso. Así también ya les voy a facilitar el documento de la presentación, si en dado caso se quedaron en algún apunte de la clase o con respecto a la guía semanal. Así que hasta acá vamos a llegar con la sesión de este día. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna duda, pregunta referente a la guía semanal, estamos a la orden para ayudarles a aclarar. Así también de la clase, en dado caso tienen alguna situación, también estamos para ayudarles. Así que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión virtual y ya les facilito en breve lo que son los recursos para trabajar la actividad práctica. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós.